Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabia Piedad. Muchas gracias por los que están conectándose, por los que están escuchando esta grabación, este podcast. Gracias por atender al tercer episodio. Lamentamos mucho nuestra tardanza. La verdad es que eh, han sucedido cosas, no se ha dado el tiempo, han sucedido fallas técnicas, en fin, han sucedido un montón de cosas que no nos han permitido subir el nuevo episodio, pero pues ya estamos aquí grabando este capítulo para ustedes, esperamos que sea de bendición y bueno, muchas gracias por estar aquí, sean bienvenidos, aquí está conmigo el pastor Daniel, Hola, ¿qué un tal? saludo hermano, ahí está, ya les mando el saludo, este, Bueno, gracias, gracias por conectarse. La verdad, una disculpa, la verdad es que no se había podido. Siempre lo intentamos, pero ya esperamos que esta sí sea. No, sucedió de todo. Pero bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema muy importante para nosotros como cristianos. Y que creo y considero que es un tema básico a tocar, ¿no? Es un tema que es necesario tocarse porque aunque es muy básico, muchas veces se nos olvida tocarlo e indagar un poco en él. Y el tema es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es básicamente el centro de nuestra fe, ¿no? Es el centro del cristianismo, es el núcleo de lo que nos identifica como cristianos y bueno, hoy queremos hablar sobre eso. Para empezar, quisiera preguntarle al pastor, ¿no? Que responda a la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, creo que como bien mencionas, amigo, el Evangelio es el corazón de lo que hacemos. Creo yo que es el Evangelio lo que le da la fuerza al movimiento cristiano. Y aunque hay muchas formas de poder pensar en el Evangelio, la forma que más me gusta pensar en el Evangelio es poder recordar el significado básico, ¿no?, de la palabra evangelio, que son buenas noticias. Y yo suelo presentar, ¿no?, este asunto del evangelio, especialmente a las personas que son inconversas, suelo presentarles a ellos un cuadro, ¿no? Un cuadro que está enmarcado en lo que yo suelo llamar el gran conflicto. Eh, si hay buenas noticias, es porque quizás había alguna necesidad o algún problema o quizás esperábamos algo y esa noticia nos alegra el día. Y el asunto es que el mundo está manchado, sumido en el pecado, hay sufrimiento, hay dolor, y si nosotros no tuviéramos el Evangelio, la vida sería absurda, creo que realmente no tendría sentido. Pero las buenas nuevas, el Evangelio, lo que irrumpe en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nosotros pensamos de la vida, es que hay una solución, que es Cristo Jesús. Eh, el Evangelio, que es ese constante, esa constante búsqueda de Dios para con el hombre, para poder salvarlo de sus pecados, regresarlo a casa y estar en armonía con él. ¿Por qué me gusta pensar en el Evangelio así? Porque siento que las personas deben de comprender realmente que la vida que nosotros tenemos ahorita o que experimentamos ahora realmente es una vida muy precaria, muy dolorosa, muy triste. Y entonces, cuando escuchamos, ¿no?, el Evangelio, esta iniciativa de Dios por rescatarnos a través de su Hijo Cristo Jesús, entonces el Evangelio empieza a cobrar sentido. Eh, yo creo que en pocas palabras, esa es la forma en que a mí me gusta pensar del Evangelio, aunque sé que hay muchas formas también de pensar en el Evangelio. No sé cuál sea tu forma predilecta. Muy bonito, muy acertado, ¿no? Lo que usted dice. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Hay una manera en la que Jesse, eh, que no está ahorita con nosotros, pero pues es una manera en la que a mí me encanta, ¿no? Tristemente, muchos le critican su manera de decir o no sé cómo decirlo, conceptualizar el evangelio, pero básicamente el evangelio se encierra en la persona de Cristo, ¿no?
en que Dios se ha encarnado, en que Dios ha venido a ser uno como nosotros, que Dios estuvo entre nosotros, que Dios anduvo entre nosotros y vivió como nosotros y fue uno de nosotros, ¿no? Ese es el evangelio. El evangelio es que Dios no nos ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de la humanidad, sino que siempre estuvo atento a nosotros y ha provisto la salvación para el hombre, ¿no? Así como usted dijo, el evangelio pues es la buena noticia y pues se asume que esta buena noticia es en medio de un mal, ¿no? Para que sea realmente buena, pues tiene que estar en medio de una situación que no es buena, ¿verdad? Entonces, o que supere todas las demás bondades. Entonces, creo que el evangelio es la noticia o es el mensaje, de que Dios está con nosotros, Dios está entre los hombres, ¿no? Dios no se ha olvidado de los hombres y ha dispuesto a salvar al hombre, ¿no? Yo creo que esa es mi manera de poder eh, resumir de cierta manera el evangelio, porque si hablamos de todo lo que es y todo lo que conlleva el evangelio, no, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Para hablar de todo lo que queremos hablar, ¿no? Entonces, yo creo que así lo podemos resumir en la persona de Cristo, en su obra, que es para salvación del hombre, ¿no? Y bueno, este, ya pasando al otro punto, ya de una vez definido el evangelio, este, pues todas sabemos que toda idea tiene implicaciones, ¿no? Toda idea, todo lo que hablamos, todo lo que podemos hablar tiene cierto impacto en, pues, en nuestra vida diaria, en nuestra vida en comunidad, en nuestra vida, en nuestro pensamiento y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene el evangelio en la experiencia personal? ¿No? ¿Qué impacto puede tener este mensaje en la vida personal? Bueno, yo uniría esta pregunta con la respuesta que di del gran conflicto, porque, mira, como pastor y aficionado a la apologética, yo me he dado cuenta que muchas veces el problema más grande de presentar el Evangelio a veces no son los argumentos o quizás los vicios o los problemas, muchas veces es la apatía. Yo recordaba, yo di clases en un colegio como capellán y recuerdo que en una ocasión con los muchachos de prepa, yo preparé unas clases interesantes, les metí allí un poquito de teología, de apologética, claro, presentado a los muchachos, ¿no? De modo que ellos se interesaran y pudieran comprender, ¿no? El mensaje, este asunto, ¿no? De la existencia de Dios, el amor de Dios y las cosas que Dios nos ofrece, por así decirlo, ¿no? El plan de salvación. Llegó un punto en que estos muchachos lo comprendieron, lo entendieron, incluso lo aceptaron, pero no hubo un cambio real en sus vidas. Es decir, ellos sabían, ¿no? Intelectualmente, podríamos decir, los rudimentos o la información del Evangelio, pero no había un efecto. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no causa efecto? ¿Por qué por qué lo que yo siento dentro de mí que es un fuego, por qué no se los puedo contagiar? Y yo comprendí en ese momento la importancia, ¿no? De poder presentar siempre el Evangelio en el contexto del gran conflicto, en el asunto de decir, mira, esta es la situación, estamos en este dilema, esto es lo que tenemos en este mundo. Y cuando uno lo considera, uno se da cuenta que no es lo ideal, no es algo tan agradable. Y cuando se le presenta la alternativa o la solución, entonces ese evangelio empieza, en mi experiencia personal, ¿no? Empieza a poder generar un deseo interno de buscar aquello que realmente lo puede llenar, aquello que realmente lo puede hacer sentir feliz, hacer sentir pleno, poder quizás liberarse, ¿no? De sus situaciones personales. Y entonces, de esa forma, el Evangelio empieza a, a hacer mella, ¿no? En la persona, porque quizás muchos que me están escuchando podrán decir, he escuchado el Evangelio en muchas ocasiones y no me ha causado ningún efecto, no hay implicaciones quizás para mi vida personal, pero creo que cuando nosotros vemos y meditamos la vida que nosotros tenemos enfrente y la que estamos viviendo y la realidad, ¿no? De la precariedad, de la precariedad que es nuestra existencia, lo precario que es nuestra existencia,
entonces el Evangelio empieza a cobrar sentido. Y entonces creo que de ahí nosotros podemos ver por qué eh, el Evangelio es un mensaje muy poderoso, distinto, por ejemplo, quizás a libros de superación personal, libros de humanismo, incluso algunas otras religiones, porque lo que el cristianismo realmente te ofrece, creo yo, y ya en un momento más lo vamos a ver, es la respuesta más coherente a la necesidad que nosotros tenemos de forma personal, pero también a la necesidad que la existencia en general tiene. Y entonces uno empieza a ver eso y uno, yo creo, ¿no? Yo pienso que uno empieza a meditar las cosas y entonces como el hijo pródigo, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí con los cerdos? ¿Qué estoy haciendo aquí tirado en la pudrición cuando puedo ir a la casa de mi padre y entonces poder disfrutar, ¿no? De los banquetes que él tiene. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir en la vida de la persona, cuando uno entra en sí, como en la parábola del hijo pródigo, entonces el Evangelio empieza a hacer mella, empieza a realizar cambios, nos levantamos de donde estamos, caminamos hacia Cristo, empezamos poco a poco, ¿no? A dar esos pasos y entonces empezamos a experimentar aquella información que se nos había dado, la empezamos a vivir, la empezamos a experimentar y entonces se empieza a crear, ¿no? Este concepto cristiano que es el nuevo nacimiento, la nueva vida. Cuando Pablo menciona, ¿no? Hay que renovar nuestra mente y no conformarnos con este mundo para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que ese proceso se empieza a dar y entonces es ahí cuando el Evangelio realmente impacta en nuestra vida, porque el Evangelio se predica todos los días a muchas personas y no vemos realmente que hay impacto en muchas personas. Incluso quizás de los que nos están escuchando, muchos podrán decir, yo no he sentido el impacto del Evangelio en mi vida, pero quizás es porque estamos tan acostumbrados a estar, y quizás disculpen la comparación, ¿no? Estamos tan acostumbrados a estar allí con los cerdos Ujú. que nos hemos olvidado de que en la casa de nuestro Padre hay una vida mucho mejor. Entonces creo que ese es el punto no principal para poder ir procurando vivir ese impacto, porque no es como algunos lo piensan, no escucho el evangelio y entonces ya automáticamente en ese momento cambio. Creo que es un proceso que requiere mucha honestidad con uno mismo, ganas de poder salir adelante, reconocer, ¿no? Lo que Dios nos ofrece y dar los pasos necesarios. Y es un proceso que se va dando en santidad, es un proceso que no acaba, siempre luchamos con el viejo hombre, pero a la larga yo creo que se nota, ¿no? Se nota el impacto y cualquiera puede notar a alguien y decir, este compa tuvo una experiencia personal con Cristo, porque se ve, no se siente. Es correcto. Yo creo que a medida en la que vamos hablando, vamos agregando hasta poquito, ¿no? Poquito a la definición que dimos al principio del evangelio, ¿no? Sobre todo porque es Sí, muy difícil encerrarlo pues en las poquitas palabras que dijimos y cada vez vamos a ir agregando. Por ejemplo, ahorita, en lo que usted está diciendo, yo puedo ver que el evangelio transmite lo que es el señorío de Jesús, ¿no? El señorío de Cristo, pues sobre la vida de las personas, ¿no? Que es digno de que le reconozcamos pues su señorío, ¿no? Su gobierno. Y cómo es que nosotros nos podemos someter, ¿no? Al gobierno de Cristo, pues es obviamente viviendo como Él dice que vivamos, ¿no? Yo creo que ese es ¿cómo se le dirá? El resultado del ejercicio de la fe, porque es imposible que nosotros digamos que creemos en Jesús o que creemos y obedecemos o que pertenecemos a Jesús por medio del Evangelio y no sujetarnos a lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, yo creo que aunque sí o sea, aunque sí hay cierto sentimiento intelectual, es mucho más allá de un sentimiento intelectual, ¿no? Es una confianza plena en la persona de Jesús. Es una confianza plena en la obra de Jesús, en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo, ¿no? Que es la salvación, esto trae salvación a los hombres. Este, y como usted dice, podemos ver esto por medio de las vidas transformadas, ¿no? Que a lo mejor no todos son transformados por el evangelio, pero sabemos que aquellos que ejercen su fe, pues hemos visto, ¿no? Milagros en personas que antes eran, Dios sabe que eran, ¿no? Y que ahora son una persona totalmente diferente. Y eso es parte de la sujeción
del creyente hacia Jesús, ¿no? La sujeción de la persona a Cristo. Y yo creo que es importante notar esto porque muchas veces creemos que pues el evangelio es solamente decir, sí, sí creo en Jesús, sí creo que Jesús murió por mí, sí creo que, eh, pues sí creo que hizo lo que hizo, sí creo que vino, sí creo que es Dios, sí creo que un montón de cosas que creemos que porque creemos tales cosas ya somos salvos, ¿no? Porque creemos tales cosas ya somos Como la confesión cristianos. Ajá. positiva, ¿no? Sí, una confesión, básicamente. O sea, un sí, decir sí, un asentimiento intelectual, pero es mucho más allá, ¿no? Es mucho más que al sentir, no es sino es entregarse completamente a lo que es Jesús, vaya. Nadie puede llamar a Jesús Señor y no seguir sus mandamientos. Estamos de acuerdo. En, a lo mejor pueden decir de palabras, Jesús es Señor, pero realmente no tienen esa sujeción al Señor. Pero es como dice Pablo, que cualquiera que llame a Jesús Señor será salvo, ¿no? Obviamente no está hablando de una confesión así con palabras, sino obviamente está hablando de pues de no una confianza, una entrega total, ¿no? A lo que es el Un Señor. sometimiento Ajá, podría ser, sería, ¿no? pues se podría decir que es hasta un sentimiento, ¿no? Que el creyente tenga en sí ese sentir de que de que pertenece a Cristo y está sujeto a lo que Él dice, ¿no? A lo que Jesús dice. Entonces, otra vez, es más que un asentimiento intelectual, es más que decir sí creo en el Señor. Bueno, y esto se puede mucho, esto se entiende mejor cuando entendemos el contexto de lo que está hablando, ¿no? En esos tiempos, si tú decías que Jesús era el Señor, estabas básicamente declarándole la guerra al Imperio Romano, ¿no? Porque para los romanos, el Señor era César y no había Señor fuera de César, ¿no? Y es curioso que esto se lo escribe a los romanos. Entonces, me parece importante hacer notar que decir Jesús el Señor implica una vida sujeta a quien decimos que es el Señor, ¿no? Y yo creo que ese es el impacto que tiene el Evangelio en la experiencia personal, en la vida personal del creyente, que es más que nada la transformación de la persona, ¿no? Como dice Pablo también, la renovación de la mente, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, obviamente. Y bueno, Así es, amigo. algo que quiera usted agregar. Pues solamente agregar algo importante que tú mencionabas, ¿no? Yo comentaba que te decía de la confesión positiva, ¿no? Que es esta idea muy común en el cristianismo, especialmente en Latinoamérica, que trata de enseñar que el hecho de tú decir con palabras ciertas cosas, tú las haces realidad, ¿no? Se ve tanto en la teología de la prosperidad, pero también puede impactar la forma en que uno piensa que es algo o que uno ve el Evangelio. Como las personas que dicen, no, yo ya confesé, ya dije, ¿no? El Señor, Jesús es el Señor y lo amo. Y entonces ellos piensan que con decir esas palabras automáticamente se convierte en una realidad en su vida y ya se acabó. Pero como tú bien mencionabas, confesar que Jesús es el Señor significa no solo decirlo, sino vivir en la medida eh, en la que un siervo se sometería a su Señor, ¿no? Eh, por eso me gusta, ¿no? Lo que tú mencionas, el señorío de Cristo y cómo eso nos va ajustando, ¿no? A su reino, a sus mandamientos y a su voluntad. Creo que es muy importante. Sí, no, no, no. Y hasta lo dice el Señor, ¿no? Si ustedes dicen que son míos, pues sigan mis... Bueno, creo que lo dice el apóstol Juan, si ustedes aman al Señor, pues sométanse a sus mandamientos, ¿no? Obedezcan mis mandamientos. Eh, Sí, fue sí, Jesús. sí, fue Jesús. No, hombre, no bien mal ahorita, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que sé lo que dice y pues lo importante también es hacerlo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Es Exacto. importante obedecer al Señor porque eso es la verdadera evidencia de que somos suyos, ¿no? Y es importante examinarnos, o sea, hablo en lo personal, ¿no? Es importante examinarnos, examinar nuestro corazón,
Por ejemplo, tenemos a Santiago que dice que la verdadera fe es aquella que obra, ¿no? Si no estamos haciendo obras, pues hay que tener ahí pues cierto cuidado, ¿no? De con creer que somos con creer que somos salvos y realmente no serlo. Entonces, bueno, yo creo que era importante tocarlo, era importante hacerlo notar que el evangelio lleva sí o sí, o sea, si realmente afectó el evangelio, afecta la vida personal de una manera que cambia vidas no en el aspecto de que la vuelve a lo mejor más rico o lo vuelve más bendecido humanamente hablando, sino que hay una verdadera sujeción del creyente a Jesús. Y bueno, Y bueno, yo creo que aquí podemos terminar el episodio de hoy. Ya pasaron 20 minutos y yo creo que este, es suficiente, ¿no? Hablar de los dos puntos que queríamos tocar el día de hoy. El siguiente capítulo, o el siguiente episodio de Sabia Piedad, vamos a seguir hablando del mismo tema, pero hablando de otros dos puntos que son importantes. Entonces, para que estén al pendiente, amigos, para que estén, pues, sabemos que no hemos sido, ¿cómo se le dice? Constantes, ¿verdad? En esto, pero eh, para que estén pendientes, ¿no? De lo que puede llegar a pasar, ¿no? Con Sabia Piedad. Esperamos seguir eh, pues cumpliendo, ¿no? Con los episodios. Y pues muchas gracias por escucharnos, ¿no? Les mandamos un muy fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.